and having enough. Celebrating KWS, KWS. Celebrating KWS, KWS. Somos KWS y tenemos una clara visión: ser, a través de nuestra semilla de calidad y conocimiento en agricultura, la empresa confiable para los productores a lo largo de las generaciones, sembrando el futuro desde 1856. Es importante que hagamos mejoramiento en Argentina porque nosotros somos uno de los principales países en el mundo en la producción de alimentos. Para poder adaptar las variedades para que hagan un uso más eficiente de los recursos disponibles en el ambiente, nosotros consideramos que Argentina tiene tres grandes ambientes o megaambientes. Un ambiente de sanidad, en donde lo más importante de las variedades es que presenten una resistencia a los diversos patógenos. Otro ambiente que es de estabilidad, en donde buscamos resistencia a estrés hídrico, resistencia a calor. Y un ambiente potencial, donde lo que buscamos es variedades que puedan expresar el mayor potencial de rendimiento posible. Asimismo, tenemos un programa de selección de silo, en donde lo que buscamos es una producción de biomasa de alta calidad para la alimentación animal. Hello everyone, I'm Ying Su. I'm in Surish region of China. I work in KWS in corn breeding. Congratulations on 15th breeding anniversary in Argentina. We are breeding. Lo que desencadenó el segundo programa de mejoramiento de maíz fue la visión de la empresa de atender la necesidad de productores del norte del país que hacían principalmente siembra tardía. Es por esto que hace aproximadamente 4 años me propusieron liderar este programa de mejoramiento. El inicio del programa de mejoramiento genético del norte fue en conjunto con Julio. Comencé viajando hacia Córdoba principalmente, donde nosotros desde Chivilcoy sembrábamos los ensayos de rendimiento de híbridos y los viveros de líneas para observación y selección. Poco a poco el volumen de trabajo fue creciendo y se vio la necesidad de establecerse en esas localidades. Entonces decidí mudarme para esa zona y comenzar la formación de un equipo de personas para atender todas las necesidades del programa. Olá, amigos da Argentina.
Acá estamos em Brasil, no Centro de Pesquisa de Sorriso, Mato Grosso, para celebrar com todos vocês os 15 anos de melhoramento do maíz. Felicitações a todos pelo excelente trabalho. We are ready! Los eventos biotecnológicos actúan como protectores del rendimiento obtenido por mejoramiento genético. El productor argentino es un productor tecnificado relacionado a las últimas tecnologías de protección de cultivos. Además, la biotecnología promueve una agricultura sustentable, disminuyendo el uso de insecticidas en los campos y facilitando la adaptación de los cultivos a diferentes ambientes, así como a diferentes situaciones como por ejemplo el cambio climático. Somos KWS y tenemos una clara visión: ser a través de nuestras semillas de calidad y conocimiento en agricultura, la empresa confiable para los productores a lo largo de las generaciones. Con KWS vos elegís genética y agronomía al servicio del productor. La elección de tu lado. KWS. Desde KWS queremos formar el equipo con vos. ¿Buscás producir alta cantidad y calidad de alimento? Te recomendamos KM4360 y KM4500 por sus altos rendimientos y calidad en siembras tempranas, respuesta a baja densidad logrando economizar los costos de la ración y su versatilidad para picado y uso de remanente de grano. KWS, la elección de tu lado. Hola, desde Ventum queremos hacerte algunas recomendaciones para mejorar tu experiencia durante Celebreading. Para comenzar a ver el evento, haz clic en el símbolo de play. Nuestra transmisión se realiza en calidad de imagen HD. Si ves la imagen borrosa, podés hacer clic en HD en el margen inferior derecho del video para adecuar la calidad manualmente. Desde el margen inferior izquierdo del video, podés modificar el volumen del evento. Si en algún momento se te congela la imagen, refresca el navegador desde la parte superior del mismo o bien presionando F5. Y si necesitas asistencia, podés ir al botón del sobre en la parte inferior derecha y un miembro de nuestro equipo te ayudará. Gracias y bienvenido a Celebreading. Celebrate.
Bienvenidos a Celebreading, 15 años de mejoramiento genético, acá desde Balcarce, provincia de Buenos Aires, el corazón de este proyecto de KWS y lo que será una jornada de muchísimo conocimiento. Gracias a ustedes por compartir esta fiesta con nosotros, gracias por acompañarnos. Jorgelina, esta jornada a puro conocimiento, como decía recién, festejando, entre otras cosas, estos 15 años de mejoramiento genético. Así es, Joaquín. Vamos a estar en este Celebreading juntos. Son 15 años y los vamos a compartir, como mencionabas, desde la planta de Balcarce. Un placer enorme y ya los invitamos a todos a conectarse. #Celebreading en redes sociales. Etiquetan kws.argentina. Allí vamos a estar en contacto porque va a haber sorteos entre aquellos que se hayan preinscripto y, por supuesto, post-Celebreading también estaremos regalando muchas cosas, con lo cual, juntos, a través de las redes sociales, Celebreading. Ahí estaremos, Jorgelina. Momento de conocer. Hemos llegado hasta aquí, 15 años de mejoramiento genético, pero 25 años de KWS en la Argentina. Y qué mejor que la persona que hace 20 años se encuentra en este gran proyecto en nuestro país. El ingeniero agrónomo Gonzalo Bravo, gerente comercial de KWS Argentina. Hoy celebramos el breeding. Celebrar el breeding es celebrar el mejoramiento genético y de alguna manera es celebrar la agricultura, que es nuestra pasión. Es una pasión que nos acompaña desde hace muchísimo tiempo y me animo a decir que compartimos la pasión con la mayoría de ustedes, porque la agricultura es una pasión, es una actividad que llevamos adentro y que venimos llevando a cabo desde hace muchísimo tiempo. Es una pasión que compartimos también en la empresa que fue fundada en 1856 en Alemania, en Kleinwansleben, y desde 1864 apostó al mejoramiento genético vegetal. Durante todo ese tiempo, incluso empezó KWS 20 años antes de que Mendel postulara las leyes de la genética. Y trabajó en forma ininterrumpida durante todo ese tiempo hasta el día de hoy. Incluso al día de hoy la compañía sigue en manos de las mismas familias que la fundaron. Esto habla de un compromiso a largo plazo, esto habla de valores y esto habla de una medida del tiempo en el que KWS analiza sus proyectos con una unidad de tiempo que son las generaciones. Y vaya si pasaron cosas durante todo este tiempo. Piensen que desde 1856 hasta hoy pasaron 2 guerras mundiales, pasó una crisis profunda, una depresión económica mundial muy profunda y sobre todo para KWS, que estaba ubicada geográficamente en el centro de todos estos acontecimientos. Déjenme contarles, creo que la mayoría de ustedes ya conoce esta historia, pero creo que sirve esta celebración que estamos teniendo para recordar que en 1945, cuando termina la Segunda Guerra, Kleinwansleben quedó del lado este cuando se dividió Alemania. Y en una noche, con camiones del ejército inglés, se cargaron todas las semillas parentales y todo el programa de mejoramiento y se llevó al emplazamiento actual de la empresa en Einbeck, del lado occidental. En KWS esto se conoce como el nuevo lanzamiento o la nueva generación dentro de KWS a partir de 1945. Cuando en realidad, si miramos la historia, esto no es más que una historia de continuidad, es una historia de compromiso con los valores y con compromiso en el muy largo plazo con los objetivos. Durante todo este tiempo, durante toda esta larga historia, KWS llevó a cabo sus actividades con una fórmula extremadamente sencilla, pero muy importante, y es buscar la prosperidad de los productores. Buscar la prosperidad de los productores es la pasión justamente puesta en los objetivos de muy largo plazo. Y a partir de la prosperidad de los productores iba también a prosperar KWS. En Argentina, que hoy estamos celebrando los 15 años de mejoramiento, este Celebreading nos permite frenar y analizar un poco qué es lo que ha pasado y qué es lo que hemos hecho durante todos estos años. Armamos un equipo formidable de personas y recorrimos
miles y miles de lotes, visitamos a miles de productores, desde los valles norpatagónicos hasta Salta, desde San Luis hasta el Uruguay. Creamos una red de agrónomos, una red de distribución de expertos. Tuvimos innumerables oportunidades de capacitarnos, de interactuar con nuestros clientes y de conocer profundamente a nuestros clientes y a la situación del cultivo, sobre todo el cultivo de maíz en Argentina. Por supuesto que tenemos por delante enormes desafíos y probablemente estos más de 160 años de historia en el mundo y 15 años de historia en la Argentina hablan mucho más de nuestro futuro que de nuestro pasado. ¿Por qué habla más de nuestro futuro? Porque por delante tenemos enormes desafíos. El área de maíz subió muchísimo. El maíz se expandió a zonas con limitaciones hídricas, con limitaciones sanitarias que nos imponen un gran desafío. Subió mucho el área. La siembra directa que se instaló como tecnología en la Argentina nos obliga a adaptarnos a esa situación. Los rendimientos subieron, los rendimientos promedios subieron, no solamente los rendimientos potenciales, sino también los rendimientos mínimos de los productores, gracias a la aplicación de paquetes tecnológicos, a la agronomía, pero también a la genética. Y finalmente, las tecnologías defensivas de los cultivos frente a plagas, enfermedades, también nos imponen nuevos desafíos a futuro. Y todos estos desafíos para nosotros tienen una respuesta. Y esa respuesta es el breeding. Tenemos muy claro en KWS que las mejores soluciones a los desafíos son las soluciones de largo plazo. Y las mejores soluciones de largo plazo en agricultura están de la mano del breeding. Prueba de esto es que gracias al trabajo que hemos venido haciendo en estos últimos 15 años, nuestra participación en el mercado ha ido creciendo y creciendo y todos los años hemos crecido más que el año anterior. Esto es una prueba de que nuestra visión y nuestro trabajo en conjunto con los productores es el camino y es lo que, por supuesto, que de la mano de la agronomía y de nuestros expertos, pero basados en nuestro breeding, es donde tenemos el futuro. Por eso, celebramos el breeding, celebramos la agricultura, celebramos estos 15 años de historia, pero también de proyección hacia el futuro y, por sobre todas las cosas, lo queremos celebrar con todos ustedes. Así que muchísimas gracias. Hay que celebrar, nos decía Gonzalo Bravo, gerente comercial de KWS Argentina, y es porque han sido 15 años de muchísimo trabajo. Si te parece, Jorgelina, nos metemos de lleno en el bloque potencial. Claro que sí. A propósito de eso, vamos a recibir al ingeniero agrónomo Luis Bertoia. Es docente de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y en principio nos hablará de los híbridos aptos para silaje. Bueno, te agradezco muchísimo, Jorgelina, por la presentación y vamos a empezar con la charla. Bueno, a mí me toca hablar sobre un poco las diferencias entre los híbridos para silaje y los híbridos para grano y un poco cómo fue avanzando la diferenciación de estos híbridos a medida que fueron pasando los años y la demanda de los productores. ¿Por qué elegir un híbrido para silaje? Bueno, las razones son varias. Uno lo que hace es recorrer bastantes campos, hablar con productores y tratar de preguntarles o tratar de informarme cuáles son los criterios que utiliza el productor para decidir qué híbrido sembrar o qué híbrido comprar. Nos encontramos con las siguientes respuestas. Primero, lo más común es pedir que sea resistente a glifosato, es decir, que tenga una facilidad de manejo, una facilidad de control de malezas. El segundo tema que buscan es un buen precio. Generalmente los híbridos graníferos tienen un precio más elevado o un precio elevado, entonces buscan un precio menor, cosa que me parece algo inconveniente debido a que la inversión que se requiere para un híbrido, para una hectárea para picado, es mucho mayor que una hectárea para grano, así que se debería cuidar todos los elementos de la cadena o todos los eslabones de la cadena que sean de lo mejor porque la inversión es muy importante.
Otra cosa que está muy metido en la cabeza de la gente es que cuanto más grano rinda, mejor. En parte es cierto y en parte no, vamos a verlo un poquito más adelante, que es uno de los componentes muy importantes, pero no es el único que condiciona la elección del híbrido. Después las recomendaciones del vecino, es decir, no es malo preguntar cómo le fue al vecino, muchas veces el vecino no comenta la realidad, otras veces sí, depende del grado de confianza y de confiabilidad que tenga uno con el vecino para saber si lo que está utilizando y el manejo que está haciendo les está transformando en un buen rendimiento y en una rentabilidad adecuada. Por eso la elección del híbrido a veces se hace en función de lo que dice el amigo o el vecino. Y por último, el criterio más lógico, que no es el único, pero es el más lógico, es buscar el máximo rendimiento y la máxima calidad de la materia seca producida por hectárea, que es lo que después se va a transformar fundamentalmente en carne o leche. ¿Cómo está compuesta la planta de maíz? Bueno, tiene dos grandes componentes que se diferencian no tanto por el rendimiento, sino por otros factores. Lo que tenemos acá es la planta de maíz y vamos a ver que el 40-50% de la planta completa lo aportan las hojas, siempre hablando de materia seca. Entre el 50 y el 60% lo aporta la espiga y fundamentalmente el grano. O sea que el rendimiento podemos decir que está un poquito a favor de la espiga, pero más o menos entre un 50 y 50 aporta cada uno de ellos al rendimiento total de la planta. Si analizamos la parte de calidad, vamos a ver, a través de la digestibilidad, vamos a ver que la caña de hoja tiene una calidad inferior a la espiga. Fíjense que las cañas y las hojas tienen una degradabilidad o una calidad entre el 55 y el 60%, y las espigas tienen un valor mucho mayor nutricional, está entre el 80 y el 90% de aprovechamiento de la totalidad de la materia seca. Esto hace pensar que cuanto más rendimiento en espiga, es decir, grano, va a ser mejor. Pero, repito, no es el único condicionamiento. Vamos a ver que existen varios condicionamientos que hacen a la elección del híbrido. Y acá aparece uno de los principales. Si nosotros vemos acá, tenemos un dibujo simple de una célula vegetal, que fundamentalmente podemos decir que es del componente vegetativo, es de la caña y la hoja. Donde tenemos un citoplasma que está compuesto por azúcares, proteínas, grasas, es decir, todos compuestos que son muy utilizables por parte del animal. Uno puede decir que todo lo que es el interior del envase es aprovechado por el animal y es de alta digestibilidad. Y eso está rodeado, como dije antes, está envasado por la pared celular, que es la que tiene mayores dificultades para ser aprovechado. Por eso la caña y la hoja, que tiene mucho más pared celular que la espiga o que el grano, tiene una menor digestibilidad. Nosotros podemos ver que la pared celular tiene tres componentes: celulosa, hemicelulosa y lignina. La hemicelulosa y la celulosa son 100% aprovechables, pero la lignina es un freno, impide que se hidrate, estos dos componentes que nombré, y al impedir la hidratación impide la degradación. Cuanto más lignina tiene, menos digestible va a ser, menos aprovechamiento va a realizar el animal del producto. La lignina se busca para darle resistencia a la caña, eso es fundamental en la producción de grano y no tan importante en la producción de maíz para picado porque se pica mucho antes. ¿Qué diferencias tenemos? Bueno, en híbridos graníferos buscamos un alto rendimiento y en híbridos sileno necesitamos una buena proporción de espiga. El rendimiento en forraje no es tan importante en graníferos porque toda la planta tiene que estar en función de la producción de grano, así que con menor cantidad de hojas, menor altura de planta, es decir, menos fotosintatos dedicados a producir parte verde para poder pasarlo al grano, pero lograr una alta eficiencia de traslocación y alta eficiencia de las hojas en la fotosíntesis y de la traslocación al grano, vamos a lograr un aumento del rendimiento. Nuestro problema en sileros no es tan grave porque lo que no pasa a grano puede quedar en la caña, total se va a aprovechar igual. Y esos azúcares que quedan en la caña son de altísima calidad porque son azúcares simples. ¿Qué otra característica tenemos? La producción. Uno apuntaría en un híbrido para grano, de acuerdo a la inversión que haga, la zona, la densidad, bueno, muchos factores, pero tratar de superar las 10 toneladas por hectárea. En el caso de híbridos hileros, nosotros apuntamos a tener 60 toneladas por hectárea. El promedio en la Argentina rodea los 35 a 40 toneladas por hectárea. Con pautas de buen manejo podemos llegar a 60 sin grandes inconvenientes. Y de ahí para arriba hemos tenido valores a campo en la provincia de Buenos Aires, no zona maicera, buenos lotes,
de 92 toneladas por hectárea de materia verde, y en el sur, en Chubut, bajo riego y alta dosis de fertilizante, llegamos a las 115 toneladas por hectárea. O sea que son valores impresionantes y marcan la potencialidad que tiene el cultivo. En cuanto a la caña, para híbridos graníferos tiene que ser resistente sí o sí, para híbridos hileros tiene que ser digestible. Acá la diferencia está fundamentalmente en que el contenido de lignina, una caña muy rígida que permite cosechar al grano con un 17-16% de humedad. En cambio, el silero se va a picar mucho antes, entonces la resistencia al vuelco, al quebrado que le puede dar la lignina, no es tan importante. Por supuesto es importante, pero no es tan importante como en el caso de grano, porque se pica mucho más verde, se pica mucho antes. Siguiente caso es el caso de las hojas. En híbridos graníferos el área foliar generalmente no es elevada, pero tiene que tener alta eficiencia en la transformación de luz en fotosintatos. En el caso de híbridos hileros, generalmente el área foliar es mayor y lo que buscamos es aporte de forraje con alta digestibilidad, cosa que no pasa en híbridos graníferos. Sigamos en el caso de dureza de grano. El grano para híbridos graníferos, cuanto más duro mejor, porque resiste más a la rotura en todos los pasajes, desde la trilla hasta que se embarca, pasando por los chimangos, los camiones, los acopios, por todo el proceso de transporte de grano, cosa que el grano del híbrido silero no pasa. Al contrario, queremos romperlo para que pueda ser aprovechado por el animal. Cuanto más blando es, más fácil es que se degrade en rumen. Por lo tanto, vamos a priorizar la producción de leche por un proceso metabólico determinado. Si es flint y se puede digerir en intestino, digamos que hay un bypass del grano, favorecería la producción de carne. Pero en definitiva esto todavía está muy en pañales debido a que estamos apuntando demasiado alto frente a la realidad argentina. La velocidad de secado tiene que ser rápida en el caso de híbridos graníferos y balanceada en el caso de híbridos sileros. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante y por qué hablamos de balanceada. El ciclo tiene que ser completo, hay una relación bastante estrecha entre la duración del ciclo y el rendimiento hasta cierto punto, y como los híbridos hileros se pican mucho antes, podemos darnos lujos de prolongar el ciclo buscando un mayor tamaño de planta y un mayor potencial de rendimiento. Y por último, el objetivo de graníferos, por supuesto, es máxima producción de grano por hectárea, máximo rendimiento. En el caso de híbridos hileros, lo que buscamos es máximo rendimiento de materia seca digestible por hectárea o máxima producción de megacalorías por hectárea. Cualquiera de las dos formas son válidas para medir la calidad. Por supuesto, cualquiera de estas dos también significa que se va a transformar en carne o leche. Acá están los ejemplos, es decir, el híbrido típico, máxima producción de grano por hectárea y máxima producción de leche o carne por hectárea, y ese es el resumen de las diferencias entre un caso y el otro. Que tenga máxima producción de grano por hectárea no significa que va a ser el mejor productor de carne o leche por hectárea. Hay muchos factores que lo condicionan. Cuando se habla del momento de cosecha es la segunda etapa. ¿Por qué? Porque en esta etapa lo que uno está hablando, lo que voy a hablar es el manejo que hace o la posibilidad de manejo que tiene el productor. Hasta ahora son características intrínsecas del híbrido, es decir, características genéticas. En este caso es qué manejo debo hacer para lograr la máxima producción o la máxima rentabilidad. Y también tiene relación con el comportamiento del maíz frente a determinadas decisiones. La decisión más común es empezar a picar cuando el híbrido tiene el grano la media línea de leche. Es decir, esa media línea de leche significa que la mitad superior del grano está endurecida, pastosa, y la mitad inferior que está en contacto con el marlo está lechosa. Eso se habla de media línea de leche y se asume que cuando el grano alcanza ese estado es el momento óptimo para picar. Y eso es un error, porque podemos encontrar materiales con grano media línea de leche en estos 7 estados diferentes. Vamos a encontrar un material con mucho estegrín y media línea de leche hasta llegar a poblaciones sin mejora, con media línea de leche y la planta prácticamente seca. Yo le diría que los estados ideales estarían entre el 3 y el 4, que figuran acá, donde es compatible el contenido de humedad de la caña con el contenido de humedad de la espiga. Piensen siempre que la espiga está más seca que la caña y la hoja. Acá vamos a ver lo que se muestra de media línea de leche. A medida que va avanzando el ciclo, lo que uno va viendo es que la dureza del grano se va dirigiendo hacia el centro del marlo,
Entonces tenemos muy poca línea de leche, 25, 32, acá dice 35, y acá ya estamos 38% de materia seca o más. O sea que este sería el estado que vulgarmente se recomienda. Nosotros pensamos que lo que hay que hacer es medir la planta completa, calcular el contenido de humedad y sobre ese valor, que va entre 30 y 45% de materia seca, es decir, entre 65 y 55, entre 70 y 55% de materia de humedad, sería el contenido, el contenido ideal para realizar el proceso de picado. Y acá tenemos el concepto de híbrido de ventana amplia. ¿Por qué hablamos de ventana amplia? Porque hay un problema. A medida que nosotros cosechamos más húmedo, tenemos unas pérdidas por escurrimiento muy importantes, y eso no es agua, es proteínas, es azúcares, es grasas, es un montón de cosas que se están perdiendo que sirven para la nutrición del animal, no es solamente agua. Aparte, estas pérdidas por escurrimiento, si se acumulan en la base de la bolsa, el problema que estamos teniendo es que hay un problema de putrefacción que genera fermentación butírica y un gusto muy desagradable por parte del animal que lo rechaza. Entonces, cuando llegamos a un 30% de contenido de materia seca, las pérdidas por escurrimiento prácticamente se hacen cero y las pérdidas totales disminuyen muchísimo. Entonces tenemos esta ventana, este espacio que va cuando la planta llega al 30% de materia seca, sigue acumulando hasta llegar al 45%. Este es el periodo ideal que nosotros consideramos más adecuado para ensilar. ¿Por qué? Porque conjuga el máximo rendimiento de la planta con la máxima calidad posible, junto con la máxima aptitud para ensilar, porque dentro de estos valores la compactación se facilita, no es necesario picar muy fino, y además tenemos la ventaja de que la fermentación es el tamaño de picado y la concentración de humedad y la concentración de azúcares es ideal para realizar una fermentación láctica, que es la que estamos buscando. El problema que tenemos es cuál es la duración de esto. No en todos los híbridos dura lo mismo, pasar de 30 a 45. A eso le llamamos ventana de picado y el objetivo es buscar híbridos con lo que llamamos ventana amplia de picado. Miren, hicimos durante 2 años en bastantes empresas que prestaron generosamente sus campos experimentales y evaluamos 13 híbridos seleccionados prácticamente al azar y nos encontramos que el híbrido que tenía una duración de ventana de picado mayor era 322 grados día y el híbrido que tenía menor duración de ventana de picado, es decir, de 30 a 45, acumuló 216 grados, lo hizo mucho más rápido. Y si lo medimos en días, la ventana de picado tardó 26 días en el híbrido número 1 y tardó 16 días en el híbrido número 3, es decir que hubo 10 días de diferencia para lograr lo mismo. Y esos 10 días son los que necesita el contratista para llegar a tiempo. Puede atrasarse por diferentes razones. Entonces, el híbrido que tiene mayor ventana es el híbrido que conserva durante más tiempo esa propiedad de máxima calidad, máximo rendimiento y mejor aptitud para ser ensilado. Por eso es fundamental esta ventana de picado. Acá vamos a ver rápidamente cómo está compuesto a medida que va avanzando el ciclo del maíz medido en sumatoria de temperaturas, cómo se va secando la espiga, que está en rojo, cómo se va secando la caña y la hoja, que está en verde, y la planta completa está en amarillo. Como ven, la ventana de picado de 30 a 45 genera este periodo, que va aproximadamente de las 1400 grados acumulados hasta 1750, digamos. Esto es lo que definiríamos ventana de picado. No todos los híbridos tienen esta respuesta. Por eso llamamos a este híbrido tipo 1, que es el híbrido típicamente granífero, que tiene un rápido llenado de la espiga. Como la espiga es la que se seca más rápido, es la que más rápidamente permite que la planta completa alcance ese valor de 45, que es el límite, y sigue secándose. Acá analizamos un híbrido tipo 2, que tiene una respuesta completamente diferente. Fíjense que prácticamente la caña y la hoja sigue manteniéndose verde, la espiga no incrementa tanto su velocidad de llenado, es decir, de secado, y genera un valor mucho más tenue en el avance del contenido de materia seca de la planta completa. Por lo tanto, tenemos una ventana de picado mucho mayor.
Si sumamos el valor que dio el gráfico anterior o a este valor le restamos, vamos a ver que hay una diferencia muy importante a partir por este híbrido o gracias a este híbrido. Esta ventana de picado es lo que permite, repito, que el contratista tenga más flexibilidad en su llegada al campo para realizar el picado. Y acá comparamos dos híbridos de la empresa KWS, uno que es un híbrido granífero típico, que creo que no sé si sigue estando en el mercado, pero si sigue estando en el mercado, igual lo consideramos un híbrido típicamente pensado como granífero. Y acá tenemos un híbrido experimental que está pensado para silaje. Fíjense lo mismo que mostramos antes, las ventanas de picado, acá en este caso comenzarían a los 1300 grados acumulados y terminarían casi en 1900. A diferencia del híbrido granífero, y esto no habla que uno rindió más que el otro, sino lo que estamos hablando es cuánto tarda en cumplir ese periodo. En este caso 349 grados acumulados y acá 564 grados acumulados. Es decir que el periodo este es mucho más corto que este. Y es una ventaja que tiene el híbrido en verde, el experimental, repito, porque es mucho más flexible a la llegada del contratista. Esto se traduce en que si se atrasa, o en este caso si se adelanta, no vamos a tener las pérdidas por escurrimiento, no vamos a tener pérdidas por demasiada contenido de materia seca, eso nos obliga a picar mucho más fino, nos obliga también a caer en la digestibilidad, porque si nos atrasamos, el problema que aparece es que el contratista está obligado a picar fino para mejorar la compactación, pero cuanto más fino, menos tiempo tarda en rumen esa fibra y por supuesto no se digiere. Entonces hay una tasa de pasaje muy elevada con una pérdida de digestibilidad muy grande, una pérdida de aprovechamiento. Por lo tanto, como ven, esta ventana de picado y acomodándola a la situación argentina, este problema no existe en Europa o en Estados Unidos, sobre todo en Europa, donde las superficies son mucho más chicas y el productor decide cuándo ir a picar. Acá dependemos de la llegada del contratista y a veces hay múltiples razones por las cuales el contratista puede ser que no llegue a tiempo. Culpa de él, a veces sí, pero también culpa del productor, culpa del tiempo, culpa de la maquinaria, es decir, hay múltiples razones. Por lo tanto, si no podemos lograr coincidir exactamente la llegada del contratista con el punto óptimo de picado del híbrido, podemos alargar la conservación de ese híbrido, es decir, permanecer más tiempo cosechable para que el riesgo de un atraso o un adelanto del contratista no gravite en el resultado final. Lo que comento siempre es que la ventaja que tiene este tipo de respuesta del híbrido es similar a los tomates larga vida, es decir, permiten que desde que sale de la quinta hasta que llega a la ensalada, el periodo es mucho mayor y se descompone o tarda mucho más en descomponerse. Por lo tanto, es una gran ventaja y es algo que están buscando muchas empresas para poder separar los híbridos para silaje de los híbridos para grano. Acá tenemos otra respuesta. Cuando hablamos de pendiente, es el grado de inclinación que tiene la velocidad de secado. La pendiente en realidad lo que mide es la velocidad de secado. Fíjense que la velocidad de secado o de acumulación de materia seca por parte del híbrido del 3601 es de 0,5, 0,52. Es mucho mayor que 0,032 que tiene este híbrido experimental. Por supuesto, esto hace que sean híbridos muy adecuados para silaje e híbridos más adecuados para grano. En el caso de caña y hojas pasa lo mismo. La velocidad de acumulación de materia seca o de secado, en el caso del híbrido granífero, es mucho mayor, casi el doble que la del híbrido para silaje. Y en planta completa, bueno, tenemos casi un promedio. Fíjense que no llega a ser el doble la velocidad de acumulación de granífero, es decir, la duración de la ventana de picado sería casi la mitad en este híbrido tipo granífero que lo que sería en un híbrido tipo silero. Por lo tanto, ventana de picado importantísimo en la Argentina, donde hay una eficiencia en las diferentes labores que se realizan. Por lo tanto, el contratista juega un rol clave y le permite llegar a tiempo para que ese producto que está picando no se haya degradado. Entonces, este proceso no fue de un día para otro. La gente de KWS plantea que pasaron casi 15 años. ¿Por qué pasa todo esto? Porque trabajar con el mejoramiento de híbridos graníferos
es una línea de trabajo que requiere determinadas líneas, determinadas combinaciones, trabajar con marcadores moleculares, trabajar con fenotipado, trabajar con los viejos sistemas de selección recurrente, con duplicación de haploides, es decir, hay un montón de metodología que está pensada en gran medida para la producción de grano. Para la producción de materiales para silaje, tenemos que tener en claro qué características tiene que tener el híbrido y buscar otro tipo de marcadores, otro tipo de QTLs, otro tipo de líneas, es decir, buscar otras cosas, que eso no se puede hacer de un día para otro, hay que hacerlo gradualmente, tiene un costo elevado, pero poco a poco el mercado lo está demandando. Por eso hablaba al principio que los principales, digamos, demandantes de todo esto son los nutricionistas que tienen en claro la importancia de lograr un buen ensilaje a partir de un buen híbrido y continuando con un buen proceso de conservación y finalizando con un adecuado suministro a la hacienda a través de un mixer o a través del consumo directo o a través de comederos o lo que sea. Por último, fíjense que acá también se fue mejorando la calidad, no solamente esa ventana de picado que me permite picar en el momento óptimo, sino que además me permite ver que la digestibilidad de la fibra de la caña, que es donde se evalúa, tenemos un punto de avance. La digestibilidad de la planta completa tenemos casi 2,5 puntos de mejora. Y el rendimiento en planta completa, acá tenemos casi 4.000 kilos de avance y siempre medido ambos híbridos bajo las mismas condiciones. Es decir, que se nota un avance del mejoramiento pensando en separar los trabajos para silaje por un lado y para grano para el otro. Esto es fundamental porque en definitiva esto se va a traducir en una menor inversión del productor para lograr lo mismo, en una mayor producción de carne o de leche y como consecuencia una mayor rentabilidad por parte del usuario. Bueno, creo que hasta acá llegamos, les agradezco muchísimo la atención y bueno, cualquier pregunta que pueda surgir vamos a ver las formas en que nos podemos comunicar. Muchísimas gracias. Gracias, Luis Bertoia. Y qué importante, Jorgelina, poder manejar las ventanas de tiempo, ¿no? Absolutamente, ese es el consejo que queda también para todos aquellos que están celebreading junto a nosotros a través de la plataforma. ¿Te parece? Vamos a saludar, agradecer a los colegas de AgroTV, porque Diego Pedro estuvo entrevistando al ingeniero agrónomo Santiago Vaca desde la cuenca lechera del centro de la provincia de Buenos Aires y hace referencia precisamente a los híbridos con aptitud silera. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Santiago Vaca, especialista en posicionamiento de producto para KWS Argentina, Regional Centro. Regional Centro abarca el centro norte de provincia de Buenos Aires y este de La Pampa. Desde nuestro cargo, como especialista en posicionamiento de productos, nos encargamos de la generación de información de los híbridos comerciales y precomerciales. Estamos en el soporte día a día tanto a la red comercial como a los productores y además nos encargamos de hacer la transferencia técnica y de posicionamiento para dirigir ese híbrido al lote que el productor lo está demandando. La regional está caracterizada por tener una zona de potencial hacia el centro-oeste, una zona de estabilidad hacia el oeste y además cuencas lecheras como son la del Abasto y la cuenca lechera del oeste. Para esa demanda de ese tipo de productor necesitamos híbridos como puede ser KM4360 AS Gelstack o 4500 con la posibilidad de tener híbridos para picado y híbridos graníferos con aptitud silera. Cuando hablamos de 4360 es un híbrido pensado exclusivamente para picar, es nuestro híbrido estampa de KWS para lo que es silo. Es un híbrido con alta rendimiento en materia seca digestible, es un híbrido con un buen rendimiento en grano y además algo muy importante que se adapta a densidades medias, por ejemplo para lo que es silo, disminuyendo el costo de la reacción y tiene una característica, tiene una gran ventana de picado, que es algo que se busca mucho en lo que es silero, porque es el cuello de botella de la producción silera es esperar a la picadora que realmente llegue al campo. Cuando hablamos de 4500 y cómo se complementa este híbrido con 4360, es un híbrido granífero de alto potencial, también para manejarlo a densidades medias, pero al tener una planta de gran porte y un grano amarillo, presenta calidades de materia seca muy altas, tiene una gran producción de materia seca y nos permite, en caso de ese productor que no sabe cuánto va a terminar picando o no, destinarlo a cosecha sobre la marcha. Y en caso que sí que quisiéramos picarlo, también tiene una gran ventana de
picado que nos va a permitir generar la mejor relación calidad y cantidad de alimento. En lo que es la regional, la campaña pasada, 19-20, los rendimientos medios de, por ejemplo, del híbrido KM4360 en la zona fueron de 45.000 a 40.000 kilogramos de materia verde por hectárea, picado entre un 35 y un 38% de materia seca, con picos de 60 a 65.000 kilos de materia verde, por ejemplo, en la zona de Lincoln, Pehuajó. Cuando pensamos en 4.500, también es un híbrido que tuvo muy buenos rendimientos en materia seca digestible este año, y además en aquellos lotes que se destinó a cosecha, o sea que se lo cosechó para grano, tuvimos rendimientos medios a nivel de ensayo de 12.000 kilos en toda la regional, y pensando en aquellos lotes de potencial, por ejemplo 9 de Julio, Casares, Lincoln, también tuvimos rendimientos alrededor de los 13.000 kilos de grano. En función de la demanda de los productores y de la regional, lo que estamos viendo es desde la empresa como con genética los híbridos que se vienen tanto precomerciales como comerciales es elevar los pisos en lo que es producción de materia seca, rendimiento en grano, sanidad y estabilidad. Por lo tanto, los híbridos que van a venir en los futuros años van a ser muy promisorios en su performance productiva y en la transformación real de ese alimento de calidad y esa cantidad de alimento en kilogramos de leche o en kilogramos de carne. Llegó el momento de compartir con ustedes todo lo que tiene para contarnos el doctor Aníbal Cerrudo. Pertenece al equipo de ecofisiología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y en esta oportunidad nos va a hablar de los híbridos para grano, puntualmente viendo el potencial de rendimiento. Joaquín. Lo vemos. Gracias, Jorgelina. Bueno, la idea ahora es entrar en lo que es el rendimiento potencial, o el potencial de rendimiento, mejor dicho, del cultivo de maíz. Así que vamos a ver qué se entiende por potencial de rendimiento, qué utilidad tiene entender cuál es el potencial de rendimiento. Vamos a tratar de hacer una estimación del potencial de rendimiento para nuestros sistemas productivos. Vamos a tratar de ver cuál sería el rendimiento al que podemos apuntar en algunos sistemas productivos de Argentina. Y después vamos a meternos entonces en el manejo, cómo el manejo puede afectar el potencial de rendimiento del cultivo. Entonces, ¿qué entendemos por potencial de rendimiento? El potencial de rendimiento de un cultivo es el rendimiento de un cultivar adaptado al ambiente sin limitaciones. Limitaciones nutricionales, limitaciones hídricas, sin malezas, sin plagas, sin vuelco. O sea, solo limitado por radiación, por energía y por el efecto de la temperatura. Ese es el rinde potencial de un cultivo. Noten que mencioné al cultivar y al ambiente, y de la interacción de ambos surge el rinde potencial. Entonces, el potencial de rendimiento es algo dinámico. Si cambia el cultivar, cambia el potencial de rendimiento. Ahora, noten, acá lo representé al potencial de rinde con la barra roja. Noten que si dejamos jugar al agua como un factor limitante al rendimiento, entonces ya el rinde alcanzable es menor al rinde potencial. Y es lo que llamamos el rinde potencial en secano o el rinde alcanzable con el agua disponible. Noten ahora que finalmente el productor a campo, en secano, logra un rinde más bajo que el rinde que podría alcanzar con los recursos hídricos que dispone, y es ahí donde se establece la brecha, una brecha de rendimiento para sistemas en secano. Bien, ahora, ¿de qué nos sirve entonces conocer el potencial de rendimiento de un cultivo que parece estar tan alejado del lote de producción? Y por lo menos hay dos cosas bastante claras. Una es que cuando se incrementa el potencial de rendimiento de un cultivo, o sea, el rendimiento en condiciones sin limitantes, tracciona el rendimiento que obtenemos en sistemas o en cultivos que tienen limitaciones. Entonces, si aumenta el rinde potencial de maíz, aumenta el rinde sin limitación hídrica, nutricional y de ningún tipo, aumenta después el rinde que ese cultivo va a tener en un ambiente con limitaciones hídricas. Entonces, también tracciona hacia arriba el rendimiento que finalmente va a lograr el productor. Esto por un lado. Y por esto mismo es que el potencial de rinde es uno de los pilares de los programas de mejoramiento, por lo menos para maíz. Y por otro lado, podemos pensar en sistemas en los que se controla el agua, y el agua no es una limitante para el rendimiento del cultivo. Entonces, por ejemplo, la línea punteada verde nos mostraría el rendimiento promedio
para productores que tienen sistemas de cultivos que no tienen deficiencias de agua. Entonces ahora sí el potencial de rendimiento del cultivo nos sirve para establecer esta brecha, una brecha de rendimiento en sistemas donde el agua no es limitante. O sea, hay algo que limita el rendimiento en este grupo de productores que no es la radiación, no es la temperatura y no es el agua. Entonces es interesante después para entender cuáles son los factores que están impidiendo alcanzar el rinde que podríamos alcanzar con los recursos en que disponemos en nuestros sistemas productivos. Ahora, ¿cuál es el rinde? ¿Cuál es el potencial de rendimiento? ¿Cómo podemos estimarlo? Una alternativa es hacer experimentos muy controlados, tratando de que no haya ningún tipo de estrés para el cultivo, que solo radiación y temperatura afecten el rendimiento. Y en esta tabla y en esta figura mostramos esto para Balcarce. Todas las compañías nos dieron sus híbridos y con un manejo muy controlado intentamos obtener cuál sería el rinde solo limitado por radiación y temperatura. Y noten que en este caso alcanzamos en promedio para todos esos híbridos casi 20 toneladas de grano por hectárea. Este sería el rendimiento o un rendimiento cercano al rinde potencial o al potencial de rendimiento en Balcarce. Noten este otro ensayo bastante más reciente en el que estamos estudiando cómo evoluciona el potencial de rendimiento. Son híbridos que surgen justamente del programa de mejoramiento genético de KWS en Argentina en distintos momentos y cómo va variando su potencial de rendimiento. Entonces este año sembramos estos 4 híbridos en condiciones sin limitaciones y esto es lo que vemos. Noten cómo el efecto del mejoramiento surte efecto. El potencial de rendimiento es cada vez más alto. En promedio, y partiendo de un valor bastante alto, se está incrementando 110 kilos por hectárea por año. Eso es lo que nos dice este experimento puntual en Balcarce. Este año se está repitiendo y ya está sembrado esto en el campo. ¿Esto para quién es útil? Y es útil para una persona o para un sistema que está apuntando a altos rendimientos porque controla el agua, por ejemplo, un sistema bajo riego, que apunta al techo de rendimiento del ambiente, pero también es útil, como vimos, para el productor que trabaja en secano, porque vimos que el incremento del potencial de rinde tracciona el rendimiento en ambientes con limitaciones. Entonces esto tiene que tener efecto en ambientes donde hay restricciones hídricas, por ejemplo. Entonces esta es la evolución del rinde potencial. Hablamos bastante de Balcarce, datos con experimentos controlados. ¿Qué pasa en el resto de Argentina? Es la pregunta. Y la verdad es que no hay una red de potencial de rinde para maíz. Hay datos aislados, hay experimentos como los que les mostré. Pero lo que sí se puede utilizar como herramienta son los modelos de simulación. Y en ese sentido, Fernando Aramburu, hizo un trabajo de modelado a través de todo el área maicera argentina, y él nos muestra que cuando estima el rinde potencial, entre lo que es Buenos Aires, zona núcleo, sur de Santa Fe, Córdoba, este de La Pampa, no hay grandes diferencias, y están todas cerca del valor este que les estoy mostrando, que es el que obtenemos en Balcarce, con experimentos controlados. Estarían cerca, o sea, no habría gran variación. Ahora, si lo vamos hacia el litoral, por altas temperaturas, o hacia el norte, por altas temperaturas que acortan etapas, sobre todo, no me estoy metiendo en estrés térmico, o si nos vamos ahí caen los rindes potenciales, o potenciales de rendimiento, y si nos vamos hacia la Patagonia, suben tal vez un poco. Pero entonces, para gran parte del área maicera argentina, el rendimiento potencial no tendría gran variación, estaría cerca de esas 20 toneladas. Entonces la pregunta que sigue es, entonces, ¿cuál debería ser el rinde objetivo? ¿20 toneladas en un sistema, por ejemplo, que controle el agua, que asegura que no hay limitaciones hídricas? ¿Ese sería el rendimiento potencial? Y la respuesta es que seguramente no. El trabajo de Lovell, y también es un tema que abordó Fisher, dos autores extranjeros, nos muestran que al analizar sistemas que se han estabilizado en productividad, sistemas muy intensivos, como por ejemplo el maíz en Nebraska, el caso del trigo en Inglaterra o el arroz en Corea, China, ¿no? Que están muy intensificados, nos muestran que los rindes se estabilizan en un 80%, 80-85% del rinde potencial. O sea, esos sistemas no están en el potencial de rendimiento, sino 20% por debajo. ¿Y por qué? Y porque los insumos tienen costo, y la respuesta
al agregado de insumos es decreciente, ¿no? Por el tema de eficiencias, porque hay variabilidad interanual y porque son todos sistemas que están o que tienen un riesgo asociado. Entonces, claramente, o por lo menos parece, empíricamente por lo menos, no parece que el rinde objetivo tenga que ser el potencial de rendimiento. Pero sí hay argumentos para decir que podría estar cerca de este 80%, por ejemplo. Entonces la pregunta es, ¿dónde están nuestros sistemas? Y bueno, ahí se abre una pregunta. No lo tenemos tan claro, no tengo un informe preciso de cuál es el promedio del rendimiento de productores que están en sistemas bajo riego, por ejemplo. Pero claramente de recorrer zonas y de revisar datos, estamos bastante por debajo. Bastante por debajo de lo que podría ser nuestro rendimiento objetivo. Entonces ahí es donde se establece un margen para intensificar, un margen para incrementar rendimientos, que debe ser sustentable. Tenemos que incrementar el rendimiento, pero tiene que ser de manera sustentable también, ¿no? Eso es un desafío. Así que bueno, la idea ahora es revisar qué prácticas de manejo pueden ser las que estén afectando este rendimiento que alcanzamos y que nos estén bajando o no permitiendo alcanzar un rinde objetivo más alto, que hoy día es cerca de 16 toneladas y ya no es 14 toneladas como les mostraba en el ensayo de evolución de potencial de rendimiento, ¿no? Con los híbridos del KWS Argentina. Y en ese sentido, vamos a ver rápidamente 3 factores de manejo: fecha de siembra, densidad, nutrición, y vamos a parar por último en lo que es el llenado, la relevancia del llenado de granos. Fecha de siembra. La fecha de siembra es central para alcanzar el potencial de rinde, y eso es lo que quiere mostrar esta figura. Noten otra vez Balcarce, experimento controlado. Siembra temprana, otra vez 20 toneladas. Claramente el rinde potencial está por ahí, 20 toneladas de maíz. Ahora, atrasamos fecha de siembra y rápidamente empieza a caer el rendimiento. Y al final cae bruscamente, dramáticamente ya en diciembre. ¿Bien? Recuerden que el maíz, la etapa crítica donde se establecen los destinos, el número de granos y el peso de los granos, es alrededor de floración. Y también es crítico el llenado de granos en estos cultivos, ya vamos a ver. Entonces, las fechas de siembra que ubiquen estos periodos, que en esta figura están como el cambio, la floración está como el cambio de verde a naranja en esta figura de abajo, que ubiquen estos periodos donde hay más radiación y temperatura, van a tener más crecimiento en esos momentos más críticos y van a tener más rendimiento. Y si nosotros corremos la fecha de siembra, estamos desfasando las etapas críticas respecto a la máxima oferta de radiación y temperatura de ese ambiente para el maíz, que era lo limitante porque el agua estaba controlada, era un ambiente que apuntaba a altos rendimientos, ambientes donde el agua no era limitante, ¿no? Son los ambientes en los que estamos haciendo foco. Ahora, esta caída dramática, como decíamos hoy, en Balcarce no es tanto en Pergamino, es menos. ¿Por qué? Porque tienen mayor estación de crecimiento. Y es menos a medida que nos vamos hacia menores latitudes, hacia el norte. Y lo que empieza a ganar terreno tal vez en el norte, en cuanto a la fecha de siembra, es el estrés térmico. Tal vez en una siembra muy temprana, buscando un pequeño beneficio en potencial de rinde, como el que se ve acá, se está exponiendo a mayor probabilidad de estrés térmico. Así que es otro tema a tener en cuenta cuando nos vamos hacia localidades del norte de Argentina. No tan importante, por ejemplo, en el sur de Buenos Aires, donde estamos nosotros. Pero bueno, fecha de siembra es central y va a tener efecto. Lo más temprano posible, las siembras más tempranas son las que maximizan el potencial de rendimiento de ese ambiente. Densidad. Resumiendo, por cómo responde el rendimiento por planta a los recursos que tiene una planta, el maíz, el cultivo de maíz tiene una densidad óptima, y esa densidad óptima depende de cada ambiente. En ambientes que ofrecen pocos recursos, esa densidad es más baja, que está en esta figurita que está acá, en la punta. Ambientes que ofrecen pocos recursos, de baja productividad, la densidad es más baja, y a medida que vamos ofreciendo más recursos al cultivo, la densidad aumenta. Y eso es lo que trata de mostrar esta figura, con muchos experimentos, donde tenemos acá graficado cuál fue la densidad, que está acá abajo, óptima, que maximizó el rinde en este tipo de ambientes que están acá, que van desde 4 toneladas a 18 toneladas. Bien, entonces,
por lo que estamos viendo es, si apuntamos a altos rendimientos en estos sistemas que controlan todos los factores, salvo radiación y temperatura, ambientes, por ejemplo, bajo riego, entonces vamos a explorar altas densidades. Ahora, lo cierto es que actualmente es muy difícil de ver estos óptimos tan marcados, ¿no? Matemáticamente lo vamos a detectar, pero después cuando vemos la función vemos que ya no son curvas tan marcadas y ya es más difícil de ver un óptimo. ¿Y eso a qué se debe? A que en conjunto con lo que les mostré, por ejemplo, de incremento en potencial de rinde, el mejoramiento genético viene incrementando fuerte, por un lado, la tolerancia a estrés, que nos lleva a que nos cueste encontrar exceso de plantas y un exceso de plantas que afecta el rendimiento. ¿Bien? Y por otro lado, cuando nos quedamos cortos en plantas, se expresa la plasticidad reproductiva. Entonces, con menos plantas hoy podemos obtener más rendimiento. Y de hecho, noten que, por ejemplo, en Balcarce, ahí esa nueva curva que apareció en la figura, es el rendimiento que podríamos lograr con un grupo de híbridos en este rango de densidades cuando estábamos en condiciones de potencialidad, riego, nutrición, sanidad impecables, ¿no? Entonces noten, por ejemplo, que para rendimientos de 15, 16 toneladas, esto me está diciendo que con densidades menores a 80.000 plantas eso podría lograrlo. Se embarcarse, después hay que ver si no hay un efecto del ambiente sobre la expresión de esta plasticidad. Pero lo que vemos en la práctica es que muchas veces podemos lograr rindes objetivos más altos que los que buscábamos hace 20 años con densidades más bajas. Ese es el cambio, en parte, que viene asociado al cambio en estos caracteres en los híbridos actuales. Claramente el productor termina reduciendo densidad si no hay efecto, porque sí tiene un impacto, por lo menos en el costo del sistema, ¿no? Bien, entonces densidad importante. Altas densidades, sintonía con el híbrido, sintonía con el ambiente. Y la última en cuanto a manejo es requerimiento nutricional. Vimos que el potencial de rinde se incrementa, o sea que en el mismo ambiente cada vez tenemos más rendimiento, cada vez más granos. De hecho lo podemos ver acá en este trabajo que hizo Mariana Robles, donde nos muestra cómo fue incrementándose el rendimiento y también cómo fue incrementándose la absorción de nitrógeno para formar ese rendimiento de cultivos de maíz liberados en distintos momentos. Uno liberado en el 60, uno liberado en el 90 y uno liberado más recientemente. Entonces, noten que aumenta el rendimiento, pero el nitrógeno necesario para producir una tonelada de granos no cambió tanto. O sea, la eficiencia con la que estamos usando ese nitrógeno en la planta no ha cambiado en gran medida. Y esto nos lleva a que si nosotros queremos alcanzar techos de rinde más altos, o rindes objetivos más altos, tenemos que readecuar la nutrición del cultivo para esto, para abastecer esta demanda. Y esto en un escenario en el que los suelos están cada vez más degradados, como nos mostraba con los mapas hace poquito Hernández en Rosas. Suelos que tienen cada vez menos capacidad de entregar nitrógeno, cultivos que tienen cada vez más capacidad de extraer o de pedir nitrógeno para llenar botellas cada vez más grandes, ¿no? Cada vez más granos, más grandes, más espigas. Así que creemos que este es uno de los principales factores que está afectando el rinde alcanzable, el rinde objetivo en ambientes de alta producción. Noten que gran parte del nitrógeno que midió Mariana, extra que absorbieron los cultivos modernos, se dieron después de floración, que es esta línea que está acá. O sea, todo el nitrógeno extra de un híbrido actual, que tiene más potencial de rinde, en este experimento se absorbió por floración, justamente para abastecer esa mayor demanda que tienen estos híbridos actuales. Y en relación con esto, viene la última idea que quiero que pensemos, que es el llenado de granos. Cada vez más relevante. ¿Qué quiero decir con esto? En general, consideramos el periodo crítico de maíz es alrededor de floración, cuando se establece el número de granos, el tamaño de la botella. El maíz es un cultivo limitado por destinos en general. Le faltan destinos, le sobra fuente en el llenado. Ahora, estamos viendo que el potencial de rinde es cada vez mayor. Y es cada vez mayor porque en general tenemos cada vez botellas más grandes. Y esto nos lleva a que entonces la fuente que son el llenado sea cada vez menor y estén cada vez más equilibrados. Entonces noten ahora cómo en este híbrido, el híbrido que está marcado en cuadrados blancos,
con un pequeño estrés de 5 días que ejerció Lía en su tesis de maestría, 5 días tuvo un derrumbe en rendimiento infernal. 5 días de estrés en llenado, cuando esa etapa no era crítica. Conceptualmente no la consideramos crítica, pero en un cultivo que está apuntando a llegar a ese potencial de rendimiento, tuvo una etapa crítica espectacular, tiene una botella infernal, entonces ahora ya está más jugado el cultivo para llenar esa botella. Y por cómo funciona el maíz, es probable que si faltan fuentes se corten los llenados y las caídas en rendimiento sean abruptas. Y lo veamos sobre todo en peso de grano, que es lo que le muestra esta otra figura. El componente de rinde que se está afectando es el peso. De hecho, noten, acá en azul, acá apareció la evolución del peso de los granos, días desde floración, en azul el periodo de estrés, el sombreo 1, el primer sombreo que se generó acá, 5 días, en R4, y noten cómo en verde dejan de crecer los granos, en verde que son los que estaban sombreados, cuando el testigo y el raleo siguen creciendo. Lo que quiero decir con esto es que en estos sistemas que apuntan a mayor rendimiento, que hoy día es alcanzable, hay más equilibrio entre fuente y destinos en el llenado, por lo tanto es probable que empiecen a aparecer con mayor frecuencia respuestas, por ejemplo, a proteger la fuente, o respuestas negativas de adversidades como estreses hídricos, sanitarios, alguna defoliación. Esta es la idea. Y por otro lado, surge de ver estos datos que en el corto o mediano plazo el mejoramiento genético va a tener que, si sigue incrementando el tamaño de la botella, cuántos granos se fijan en el periodo crítico de maíz, va a tener que empezar a incrementar la capacidad de llenar esa botella en el llenado, que es algo que no se ha cambiado en gran medida todavía. Y esto va a tener que ser, hay varios caminos, pero uno piensa que puede incrementarse la eficiencia con la que se usa la energía en el llenado de granos, que tiene un límite, y es muy difícil que se pase. Y la otra es modificar la duración de las etapas, cuánto dura la etapa, cómo ubico las etapas en la estación de crecimiento. Así que bueno, eso es para pensar más que nada, ¿no? Para pensar qué se nos viene a futuro y dónde estamos ahora. Entonces, ¿qué vimos? Hablamos de potencial de rendimiento. ¿Qué es el potencial de rendimiento? Rendimiento limitado por radiación y temperatura. Vimos cómo evoluciona, aumenta. Vimos el actual. Y dijimos, bueno, con ese actual podemos estimar un rinde objetivo. ¿Dónde estamos en función de ese rinde objetivo? En general creo que estamos por abajo. Y bueno, ¿cuáles son las prácticas que tenemos que ver para ver si empezamos a cerrar esa diferencia entre el rinde que podría ser el rinde objetivo y el rinde que hoy día estamos alcanzando? Y ahí hablamos de fecha de siembra, tiene efecto. Trazar fecha de siembra en general baja el potencial de rinde, y este efecto es cada vez menor a medida que nos vamos hacia el norte, por estaciones más largas. Densidad. Hay una densidad óptima para maximizar el rendimiento del maíz. Si apuntamos a altos rendimientos en estos sistemas van a ser altas densidades, pero hay una sintonía fina que tiene que ver con la plasticidad del híbrido y el efecto del ambiente sobre la expresión de esta plasticidad. Nutrición. Cada vez pueden rendir más los híbridos, pero la eficiencia en el uso del nitrógeno en nuestros sistemas, por lo menos, varió poco. Por lo que tenemos que readecuar la nutrición en ambientes que cada vez pueden proveer menos nitrógeno desde parte del suelo por la degradación que han sufrido año tras año y que tenemos que empezar a revertir. Y por último, hicimos un paréntesis en el llenado. El llenado cada vez más relevante, cada vez más equilibrado con la botella que tiene que llenar. Y entonces, entendemos por qué ahora empieza a responder mucho más a determinadas prácticas de manejo en llenado y cultivo de maíz. Bueno, eso es todo, espero que haya servido y por lo menos para pensar el cultivo. Gracias. Gracias, Aníbal Cerrude. Qué importante, Joaquín, lo que nos acaba de transmitir, sobre todo lo que significa buscar ese potencial rendimiento en el maíz de acuerdo a donde estemos en la ventana de siembra que tengamos. A tener muy en cuenta. ¿Y sabes qué, Jorgelina? Sí. ¿Tenés ajustado el cinturón? Por supuesto. Porque vamos a invitar a un amigo de la casa, Richard Bindi, que siempre anda a fondo, en una entrevista exclusiva con Gastón Añés de Zona Núcleo, presentándonos los equipos de rendimiento. Bueno, acá estamos en este Celebrating Day especial, ¿no? Estos 15 años de KWS. Y aprovechando esto, bueno, justamente vamos a charlar con Gastón Añés, responsable de posicionamiento, y a él le vamos a preguntar, Gastón, ¿qué hay de nuevo para este año en productos? Mirá, hoy nuevo tenemos KM3916 en la versión Viptera 3
que es un híbrido de intermedio de alto potencial, exclusivamente para lo que es grano, y estamos en toda la regional núcleo testeándolo desde hace más de 3 años y ya está lanzado comercialmente. Bien, y acá te voy a preguntar, te voy a hacer un anclaje, vos que sos un tipo de campo, ¿cómo está el nivel de adopción de tecnología este año por parte de los productores en un año que parece ser maicero como el anterior? Mirá, este año está muy bien, sobre todo para lo que se viene, que son las siembras tardías, y pensando y viendo con el nuevo escenario de las lluvias que hoy estuvimos teniendo en toda la región, que van entre 50 y 60 milímetros aproximadamente, y ahí sí es donde hoy todos los productores apuntan mínimo a BT Pro y después a todo lo que es tecnología Viptera 3. Te hago la última, Gastón. Vos que estás en plena zona núcleo, ¿no? Norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, este de Córdoba. Acá te pregunto, ¿qué le recomendarías vos al productor? ¿Qué frase célebre dejarías a un productor que nos está viendo en este momento? Frase célebre. Buscar los máximos potenciales y las mejores densidades, buscando de vuelta lograr el máximo potencial por metro cuadrado de su campo. Ese es el mensaje. Excelente, Gastón. Muchas gracias, bien concreto y a los bifes con el punto. Impecable. Muchas gracias. Bueno, y acá seguimos, estábamos con Gastón Añez, responsable de posicionamiento de producto, para contarte justamente cuáles son las novedades en este Celebreading Day. Y seguimos. Qué importante, ¿no? Entre otras cosas, el manejo de las ventanas de tiempo, los potenciales, aquellos que el agricultor debe esperar, debe buscar, los que pueda alcanzar, Jorgelina, ¿no? Así es. Y ha llegado el momento, Joaquín, de meternos de lleno en el bloque de preguntas, porque tal cual les habíamos mencionado, en el perfil derecho de nuestra página, de la plataforma, podían allí dejar sus consultas, y por eso ahora vamos a estar con los dos especialistas brindándoles este espacio para con los agricultores presentes en la plataforma Celebreading para poder contestar esas preguntas. Perfecto. Adelante. Comenzamos con esta primera pregunta para Aníbal. ¿El llenado de granos es importante para todos los híbridos nuevos? Aníbal. Gracias, Jorgelina. Está buena la pregunta. A ver, el mejoramiento viene actuando sobre todo sobre la botella llenar, ¿no? Sobre los destinos reproductivos, como veníamos viendo. Cada vez más destinos reproductivos que tienen que llenarse en la etapa de llenado de granos, y no tanto sobre la capacidad de llenar estos destinos reproductivos. Entonces, en términos generales, podemos decir que los híbridos actuales, todos tienen un llenado, una etapa de llenado más importante respecto a los híbridos antiguos. Y a mayor potencial de rinde, si es que se puede expresar este potencial de rinde, o sea, si tenemos un periodo crítico que permite que realmente se fije ese destino, que ahora es mucho más grande, entonces vamos a tener un llenado más importante, un llenado donde el estado del cultivo realmente se puede asociar o se empieza a asociar mucho más fuerte con el rendimiento que obtenemos, ¿tá? Entonces, a priori eso, híbridos nuevos, el llenado cobra importancia. Después uno puede pensar en ya la sintonía fina de cómo se arma o cómo se genera ese rendimiento y qué diferencias entre, por ejemplo, la duración de la etapa o la tasa de crecimiento de esos granitos, cuánto crecen por día y cuánto dura ese llenado, puedan llegar a tener un efecto en cómo se puede posicionar. Se pueden posicionar dos híbridos que tienen el mismo potencial de rendimiento ante una situación de limitación por fuente, cuando realmente está muy justo con la capacidad para llenar esos destinos, ¿no? Esas botellas que son cada vez más grandes. Pero bueno, se está avanzando en entender esto, hay estudios, hay trabajos, y ya digo que por ahí es una sintonía más fina. ¿Bien? Así que bueno, está buena la pregunta. Espero haber servido. Gracias, Aníbal. Y por supuesto, seguimos invitando a nuestros televidentes, a nuestros telespectadores, quienes están a través de la plataforma, quienes están en este Celebreading, a seguir manifestando sus consultas. ¿Y ahora? Y qué importante que son las respuestas, Jorgelina, ¿no? Porque en cada una de ellas es conocimiento. Bueno, para Luis, la próxima. ¿Qué tendría que priorizar Luis al momento de elegir un híbrido para silo?
La elección de un híbrido para silaje tiene un cierto grado de complejidad mayor que la elección de un híbrido para grano. La diferencia está que el objetivo de un híbrido para silaje no es solamente producir forraje de calidad, sino transformar ese forraje en leche o carne. Por lo tanto, no solamente tenemos que buscar una planta que tenga muy buena producción de grano, muy buena producción del componente verde, es decir, de la caña y la hoja, sino que además la calidad que se genere por hectárea es muy importante. Esa calidad la podemos medir en energía digestible o en materia seca digestible. Son dos formas de más o menos poder evaluar el híbrido. Y esto es algo un poco complejo. La respuesta de un híbrido para silaje está condicionada por la genética, es decir, esto que acabo de decir, la calidad y la cantidad producida, que está condicionada por lo que podemos definir como ambiente. De acuerdo al tipo de ambiente donde se genere, vamos a tener mayor o menor calidad y rendimiento. Y ese ambiente lo podemos dividir y cómo influye de diferentes formas. Es decir, el ambiente no es solamente si llueve o no, la fertilidad, la calidad del suelo, las características de clima y suelo en definitiva, sino además el manejo que se le haga, la densidad influye, la fecha de siembra. Y hay un factor que a veces no se tiene en cuenta, que es la información que tenemos de ese híbrido. No es fácil encontrar información con respecto a la respuesta que puede tener en cuanto a ciclo, en cuanto a calidad, en cuanto a rendimiento, desde el punto de vista forrajero. Por supuesto, esa información abunda en híbridos graníferos. Y además tenemos que considerar el silaje como un sistema. Ese sistema está compuesto por una serie de procesos encadenados y es fundamental el seguimiento de esos procesos. Es decir, no basta con que uno compre la bolsa del mejor maíz, sino que además necesita un asesoramiento. Si el dueño del establecimiento, el asesor, el consultor, el administrador lo tiene claro, no habría inconvenientes, pero siempre es muy bueno seguir todo el proceso y todas las empresas deberían estar atrás de ese proceso. No alcanza con vender la bolsa, sino que generen un seguimiento de todo el proceso, sobre todo midiendo la calidad del producto que se está generando dentro del silo. Un poco la respuesta que tenemos nosotros con respecto a esto es decir que cada bolsa de híbrido destilado a silaje debería tener un ingeniero agrónomo metido adentro que pueda asesorar sobre todo, desde qué calibre se puede elegir, qué características tiene que tener el híbrido, y después cómo ensilarlo y cómo suministrar ese silaje a la hacienda. Y en el medio lo que tenemos es una medición de la calidad. Es fundamental el seguimiento de la calidad, debido a que una vez que entra en el mixer, se mezcla con el resto de los componentes y no tenemos una información precisa de lo que está consumiendo el animal. Resumiendo, lo que tenemos que tener en cuenta es el sistema, es decir, la cadena de procesos, y todos son importantes. Y siguiendo esto, poniendo al máximo, o sea, eficientizando al máximo cada uno de estos procesos, vamos a poder sacar el máximo provecho del mejor híbrido que puede estar en el mercado. Gracias, Luis y Aníbal, por sus respuestas. Y ahora los invitamos a hacer una brevísima pausa, momento ideal para renovar el mate, Joaco. Para acomodarse, ¿no? Así es. Y llegará Gabriel Espósito, Lucas Borrás. No se lo pierdan.
Dear colleagues, we are proud to celebrate 15 years of genetic breeding in Argentina. We are all KWS. Happy celebrating! Es importante que hagamos mejoramiento en Argentina porque nosotros somos uno de los principales países en el mundo en la producción de alimentos. Para poder adaptar las variedades para que hagan un uso más eficiente de los recursos disponibles en el ambiente, nosotros consideramos que Argentina tiene tres grandes ambientes o megaambientes. Un ambiente de sanidad en donde lo más importante de las variedades es que presenten una resistencia a los diversos patógenos. Otro ambiente que es de estabilidad, en donde buscamos resistencia a estrés hídrico, resistencia a calor, y un ambiente potencial, donde lo que buscamos es variedades que puedan expresar el mayor potencial de rendimiento posible. Asimismo, tenemos un programa de selección de silo, en donde lo que buscamos es una producción de biomasa de alta calidad para la alimentación animal. Con KWS vos elegís genética y agronomía al servicio del productor. La elección de tu lado. KWS. Wir freuen uns, 15 Jahre Maiszüchtung in Argentinien mit euch zu feiern. Wir sind ein Team in KWS. Happy celebrating! Desde KWS queremos formar el equipo con vos. ¿Buscás producir alta cantidad y calidad de alimento? Te recomendamos KM4360 y KM4500 por sus altos rendimientos y calidad en siembras tempranas, respuesta a baja densidad logrando economizar los costos de la ración y su versatilidad para picado y uso de remanente de grano. KWS, la elección de tu lado. One farmer feeds 150 people. Anytime. That is why we say thank you to all those who are now cultivating the fields. Thank you to all those who are now making sure that we have a good harvest. To all those who help to ensure that farming does not stand still and that we still have full supermarket shelves tomorrow. Thank you. Hello guys, I'm Bride, my name is Luis, and... Aparecido, Richard. Research. We are passing here just in order to wish all of you guys all the success in the good and beautiful history that all of you guys are building in Argentina.
I hope to see all of you guys in order to celebrate this important data together. Okay. Let's keep in touch and congratulations. And congratulations. Hola, desde Ventum queremos hacerte algunas recomendaciones para mejorar tu experiencia durante Celebreading. Para comenzar a ver el evento, haz clic en el símbolo de play. Nuestra transmisión se realiza en calidad de imagen HD. Si ves la imagen borrosa, podés hacer clic en HD en el margen inferior derecho del video para adecuar la calidad manualmente. Desde el margen inferior izquierdo del video, podés modificar el volumen del evento. Si en algún momento se te congela la imagen, refresca el navegador desde la parte superior del mismo o bien presionando F5. Y si necesitas asistencia, podés ir al botón del sobre en la parte inferior derecha y un miembro de nuestro equipo te ayudará. Gracias y bienvenido a Celebreading.